Hola, buenas noches. Primero que nada, una disculpa por eh, los inconvenientes causados durante la sesión anterior. La verdad fue algo que no estaba previsto debido a que comenzamos antes de tiempo y que pues obviamente el equipo también tuvo ahí ciertas complicaciones, pero estamos tratando de mejorar, ¿no? Entonces, nada más recordar que les damos la cordial bienvenida. Ande Nutrición les agradece sobre todo el espacio y tiempo que presentan para aplicar nuevos conocimientos o bien conocer nuevas cosas, ¿no? Vamos a iniciar, vamos a hablar de porciones en el momento, más bien en su momento les comentamos esa parte que es importante interactuar no solamente con alumnos, con nutriólogos o bien con pacientes, ¿no? Personas interesadas en el área de nutrición. Entonces, en este caso vamos a hablar un poquito de porciones. Me voy a poner en el punto de vista de alumnos, de nutriólogos y también de personas que pues han sido pacientes o son pacientes y que están interesados en aprender un poquito más sobre el tema. Entonces vamos a hablar de porciones. Ajá, es importante saber reconocer lo que es una ración, lo que es una porción. Como nutriólogos, muchas ocasiones conocemos de forma específica cada oportunidad o bien cada palabra que se nos menciona, ¿no? Entonces, para el caso de los pacientes, el hablar de alimento es algo como muy similar, como no aprender a dimensionar lo que puede estar consumiendo y lo que no puede estar consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso vamos a comprender ración como todo lo que realmente adquirimos a la hora en que se compra, ¿no? Por ejemplo, una ración cuando vamos a una tienda, no vamos a comprar prácticamente, por ejemplo, un trocito de carne, sino vamos a comprar un kilogramo de carne, ¿no? Pasa lo mismo con la leche. Si bien podemos comprar por paquetito pequeño, lo más real y lo más cordial en México es que se compre un litro de leche para solventar a toda la familia. No solamente vamos por paquetito, uno, por economía y dos, pues porque beneficia, ¿no? Beneficia la cantidad de precio a la cantidad de lo que me están dando de leche. En el caso del agua, por ejemplo, también muchas personas se suelen comprar o solemos comprar garrafones de 20 litros, ajá, en lugar de ir comprando raciones que si bien pueden ser también conocidas como raciones, las botellitas de agua, no significa que realmente estemos dando la terminología real, ¿no? En el caso de la pizza, ¿por qué menciono esto hasta el final? Porque en el caso de la pizza, si ustedes recuerden anteriormente, no vendían una rebanada de pizza, ajá, sino vendían la pizza completa para poder hacer la ración. Entonces venía la pizza completa y de la pizza completa podríamos hacer a lo mejor diferentes porciones. Digamos que una pizza podría traer hasta 8 porciones, ajá. Sin embargo, hay que saber diferenciar esta parte. Entonces, nada más recordar que la ración es todo lo que llego a comprar en ese momento. Por ejemplo, cuando vamos a la despensa o a cualquier centro comercial, todo lo que compro viene siendo la ración. Y la porción es todo aquello que yo voy a consumir, ajá, específicamente demostrando qué es lo que introduzco a mi organismo a consumir, ¿no? Entonces es por eso que viene la pregunta lo que consume, es decir, qué es lo que estoy introduciendo al organismo. Y la ración pasa lo mismo, por ejemplo, si hablamos de verduras, frutas, el jitomate compra 1 kilogramo, la manzana compra 1 kilogramo. Entonces, todo se compra como por completo, ¿no? Y la porción es únicamente lo que voy a introducir dentro de mi organismo. Bien, estos términos los tenemos bien diferenciados lo que somos los nutriólogos o las personas que estamos estudiando nutrición. Sin embargo, muchas personas, digamos que no están familiarizadas con el área o que apenas se van introduciendo, tienen esas dudas y suelen confundir porque dicen, bueno, al final de cuentas de cuentas esto es alimento y pues al final de cuentas ingresa, ¿no? Sí, pero hay que saber diferenciar. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso.
La otra parte es, si visualizamos o entendemos, una porción ya tal cual, tenemos también que, comenzar a visualizar equivalentes. Ajá, voy a regresar un poquito a esta parte. Un equivalente, pues, obviamente ya lo conoce más, lo que es, la persona, ¿no? En este caso, que ya ha asistido o que ya ha, estado en contacto con una nutrióloga o un nutriólogo. Sin embargo, muchas personas nuevas no saben lo que es un equivalente y nuestra labor como nutriólogos es enseñarles qué es un equivalente. Si bien no lo van a aprender de hoy para mañana, sí es necesario irles haciendo saber las diferencias. Ajá, ¿por qué? Pues porque un equivalente nosotros lo consideramos, los nutriólogos, como esa parte pequeña del alimento que va a proporcionar cierta cantidad de calorías y que bien es lo que nosotros contabilizamos a la hora de brindar un plan de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Veamos aquí. Si yo compré un refresco de 2 litros, eso va a ser mi ración. ¿Qué va a ser mi porción? Mi porción va a ser el vasito que yo consumí de refresco, pero esa porción es únicamente lo que yo consumí, que introduje a mi cuerpo, pero los equivalentes van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque un cuarto de vaso o de una latita de refresco viene siendo, un equivalente. Entonces, en un vasito, ¿cuántos equivalentes, vamos a tener específicamente? Por así decirlo, en una porción que yo consumí, que en este caso pudo haber sido un vaso, en un vaso, ¿cuántos equivalentes puedo tener? Pues son 4 equivalentes, y es lo que nosotros hacemos el intercambio. Totalmente diferente, por ejemplo, al agua. ¿Qué pasa? Si yo tomé o compré mi garrafón de 20 litros y consumí un vaso de agua. En este caso, mi porción, obviamente, pues va a cambiar. ¿Por qué? Porque, perdón, mi porción va a ser el vaso, pero mis equivalentes, pues en este caso va a quedar considerarse igual. ¿Por qué? Porque un vaso es igual a 250 mililitros y esos 250 mililitros es igual a un equivalente. Esas son cositas que como ustedes pacientes no todavía no alcanzamos a visualizar, algunos ya, algunos que acaban de ingresar todavía no, pero que tengo que aprender a diferenciar entre lo que es un equivalente, una porción y una ración, pues a través de esto es cómo se van contabilizando las calorías. Entonces tengo que preguntarme siempre qué es lo que estoy consumiendo. ¿Ok? Y es así como visualizamos esta parte de los equivalentes también con las cucharadas y cucharaditas. Y las porciones, ajá, aquí es donde comprendemos, o comenzamos a visualizar, por ejemplo, nuestras raciones, cuando yo voy y compro a la tienda mi kilogramo de azúcar. Compré mi kilo de azúcar y entonces esa parte fue mi ración. Pero ¿cuál fue mi porción? Resulta que yo me hice un café y a ese café yo le coloqué 3 cucharadas de azúcar. Ajá, perfecto, esa fue mi porción que yo consumí de azúcar. Pero esa porción no significa que solamente se contabiliza por una, sino será determinada por la cantidad de equivalentes. Eso es lo que le tenemos que ir enseñando al sujeto. Y más que enseñarle al sujeto los equivalentes, tenemos que aprenderle a diferenciar esas pequeñas porciones que él está consumiendo o que la persona está consumiendo. No es lo mismo que yo le diga una cucharadita de azúcar a una cucharada de azúcar. Una cucharadita que viene siendo una cafetera, en este caso trae 5 gramos, ¿no? O 5 mililitros. Una cucharada ya de las soperas vienen siendo 15 mililitros o 15 gramos. Entonces, hay un cambio significativo. Digamos que en una cucharada sopera yo estoy metiendo 3 de las cafeteras. Entonces, en este caso, lo importante es aprenderle a hacer visualizar, o hacer ver a nuestro paciente que, existe una diferencia importante entre usar cucharada y cucharadita, que no es lo mismo en el plan de alimentación visualizar una cucharada a una cucharadita. Entonces, es por eso que yo les digo, las porciones sí cuentan y cuentan definitivamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy metiendo aquí 3 cucharadas de soperas de azúcar,
pues obviamente estoy metiendo demasiada azúcar, que a la hora en que yo lo convierta en equivalentes y a la hora en que los pacientes comprendan o aprendan a visualizar que es un equivalente, pues se van a dar cuenta que la cantidad de azúcar es demasiada, ¿no? Pero aquí nuestra labor como nutriólogos es que los pacientes aprendan a visualizar lo que es contra lo que piensan que es. No es lo mismo que yo le coloque al paciente una cucharada, ajá, de azúcar a que le coloque, por ejemplo, 3 cucharaditas de azúcar, porque al final de cuentas sabemos nosotros como nutriólogos que es lo mismo, pero el paciente, pues simplemente a veces suele confundirse. Entonces, puede ser que si yo le puse cucharaditas, le va a poner 3, ¿no? O le va a poner más de estas. ¿Por qué? Porque no me supe dar a entender y tampoco el paciente preguntó qué se estaba haciendo o qué se trataba de hacer con esas cucharadas. Independientemente de eso, también existen las cucharadas con las que se guisa, ¿no? Entonces, muchas ocasiones también se usan esas para guisar. ¿Qué hago si yo le puse a mi paciente, sabes qué? Vas a consumir arroz, ¿no? Entonces lo hacemos con aceite, sí, pero resulta que yo le puse 3 cucharaditas de aceite. Tengo que visualizar como nutriólogo si lo estoy haciendo bien. ¿Creen que muchas ocasiones el arroz se guisa con ese aceite? ¿Con 3 cucharaditas me alcanzará? ¿O cómo lo tengo que hacer para explicarle al sujeto cómo debe de guisar su arroz? ¿Ok? Entonces, entiendo lo que se está indicando o me estoy dando a entender como nutriólogo y bien, el paciente o tú como paciente me estás entendiendo las instrucciones que yo te estoy dando porque debes de comprenderlas para poder aplicar el plan de alimentación que estamos manejando. ¿Ok? Por otro lado, por ejemplo, tenemos lo que es estas tazas, ajá, decimos siempre una taza de leche o una taza de yogurt o una taza de verdura, de fruta, ¿no? Verdura mixta o fruta mixta, perfecto, pero ¿qué es lo que me está entendiendo el paciente o qué me estás entendiendo tú como paciente si yo te estoy dando una taza? Las tazas en muchos estados son de diferentes tamaños, entonces no son los mismos, no se alcanzan a visualizar los mismos. ¿Ok? Entonces no es lo mismo 750 gramos a 500, perdón, 750 mililitros a 500 mililitros a 250 mililitros. Debo de saber diferenciar y de darle el entendimiento oportuno a mi paciente para que aplique lo que yo le estoy diciendo. Entonces, en este caso, muchas ocasiones al ser mexicanos nos solemos poner muchas trampas, ¿no? Y decimos, ah, bueno, en la chiquita pues tomo agua y en la grandota tomo refresco y lo mismo sucede con los vasos como lo vamos a ver a continuación, el refresco se consume más en vaso. En este caso, por ejemplo, leche. Muchas personas suelen ocupar un jarro, el jarro más grande, sí, pero lo que no se dan cuenta, se están tomando su porción, ¿cierto? Pero bien, los equivalentes que se contabilizan no son los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que es muchas ocasiones la falta de conocimiento es lo que hace que el paciente falle o ya no quiera asistir al nutriólogo porque no damos el entendimiento oportuno de lo que debe consumir. Si yo le estoy diciendo que es una taza y una taza es un equivalente y ese equivalente son 250 mililitros, pero al paciente jamás le expliqué que eran 250 mililitros y el paciente solamente tiene tazas de 750 mililitros, el paciente va a tomar su taza de 750 mililitros sin excusas ni pretextos. ¿Por qué? Porque el nutriólogo así se lo indicó. Entonces, ¿qué debo hacer? Saberle enseñar a ese paciente qué es lo que va a ocupar o cómo lo va a ocupar. ¿Ok? Entonces, esta taza que se ve aquí como la más grande debería de ser muchísimo más pequeña, tratando de abarcar 250 mililitros. Y tampoco irnos al otro lado o al otro extremo, ¿no? Hay personas a las que no les gusta la leche y a veces la necesitan o la tomamos como opción y te dicen, no, bueno, tomo poquita. Pues sí, sí, démela, pero les dices una taza y agarran la más pequeña, ¿no? Entonces, que al final de cuentas, ¿qué pasa? La cantidad de calorías que se están consumiendo, pues no son las adecuadas o no son las que se están brindando dentro del plan de alimentación.
Lo mismo sucede con los vasos. Estoy consumiendo lo que realmente es. Como les mencionaba, el agua la solemos consumir en el vaso más pequeño, el refresco en el vaso más grande. ¿Qué pasa? Pues que los equivalentes son totalmente diferentes. No es lo mismo un vaso pequeño a un vaso grande, pero la mente de toda persona comienza a jugar un papel importante. ¿Qué le estoy enseñando a visualizar a mi mente? Entonces, tratemos de, a lo mejor el paciente no tiene para comprar tazas medidoras, cucharas medidoras, pero debo de enseñarle o visualizar aparentemente a través de su taza cómo es que lo debe de medir, cómo lo debe de hacer. Ajá, no sé si en ocasiones nos enfrentamos también nosotros como nutriólogos o como futuros nutriólogos a que digan las personas, pues mire, le pongo medio de refresco y le pongo medio de agua, así se equilibra. No, no es eso, sino es la forma en cómo se contabiliza y la forma o bien lo que estoy metiendo a mi organismo. Entonces no se vale hacer esas combinaciones, sino más bien enseñarle al sujeto qué es lo que pasa en el cuerpo y por qué no debe de hacer esas combinaciones. Al final de cuentas, el hecho de que coloque refresco sigue siendo refresco y tiene una cantidad específica de calorías, ¿no? Por otro lado, es necesario aprender o enseñar los equivalentes a través de las manos, de los pulgares, del uso cotidiano de algo que tengamos. El paciente en muchas ocasiones no tiene el dinero, sobre todo para comprar una báscula de gramaje para alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Le colocamos en sus planes de alimentación 120 gramos, colocamos 60 gramos, colocamos 90 gramos, pero el paciente no sabe diferenciar ese gramaje. ¿Por qué? Porque visualmente no lo tiene definido. Y la pregunta va también para nosotros como nutriólogos. Si el paciente no lo sabe, nosotros lo debemos de saber. Eso es lógico. Y ustedes o nosotros ya debemos de visualizar o de tener un alcance de cuánto es. Ajá, porque se supone que lo debemos de saber hacer, pero la otra es, ¿realmente estamos enseñándole correctamente a nuestro paciente? Le ponemos 120 gramos, el paciente dice, ¿quién sabe cuánto será? Pues más o menos le calculo, ni me dijo. Híjole, voy a la carnicería y pido esos 120 gramos. Perfecto, los fuiste y los pediste, pero le enseñamos al sujeto que esos 120 gramos se pesan una vez que ya se realizó la comida. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el arroz, ¿no? Le digo, ¿sabe qué? Va a consumir una taza de arroz. Ajá, pero jamás le especifiqué que ya era preparado. Cuando lo midiera en su tacita tenía que ser ya preparado. El paciente mide el arroz cuando lo va a preparar apenas. Entonces, imagínense la cantidad de arroz que se está haciendo. Entonces, no es lo mismo, ¿ok? Tengo mucho cuidado. Y pasa lo mismo con frutos secos, con el queso, con la forma de tomar las cucharadas o cucharaditas. Es muy raro que nadie tenga una cucharada o una cucharadita, pero sí es importante hacer esa diferencia entre lo que es una cucharada y una cucharadita. Entonces, la porción y los equivalentes son totalmente diferentes y lo que tengo que hacer es enseñarle a ese sujeto a medir. Por ejemplo, a mi paciente, ahorita que tengo pacientes, les puedo decir, pues mira, 90 gramos o 100 gramos aproximadamente, cuando ya tengas hecho tu bistec, es la palma de tu mano. Ajá, el tamaño de la palma de tu mano. Entonces, si yo te estoy colocando 120 o 150 gramos, ¿cuánto va a ser? Pues tu mano completa. Eso quiere decir que probablemente va a ser un bistec completo grande, ajá, del tamaño de tu palma completa con tus dedos. ¿Por qué? Porque estoy dando 150 gramos. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? A través de la palma de la mano, que son 100 gramos, ir visualizando cuánto me está dando el nutriólogo o la nutrióloga para ir agregando lo que hace falta. Lo mismo con la taza, con la taza de, por ejemplo, ya sea de arroz, de pasta, ya es cuando está guisado. Entonces, nada más ir visualizando con las manos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del queso, ahí nos marca 28 gramos, viene siendo un pulgar. Cabe resaltar que muchas de estas imágenes vamos a encontrar en el internet, pero nuestra labor como nutriólogos es tratar de encontrar las más parecidas para enseñarle al paciente cuando esté en consulta qué es lo que tenemos que aplicar o cómo lo debe de consumir, ¿ok? Entonces, no necesariamente es que vaya y compre su báscula, sino enseñarle cómo lo debe de consumir.
Esta es otra parte que también viene dentro de internet. Si ustedes la buscan, los nudillos son media taza, un dedo es una cucharadita. Ajá, 2 manos son 2 tazas, una palma son 60 gramos y un puño es una taza. Entonces, si visualizamos y alcanzamos a dimensionar el tamaño de lo que yo estoy recomendando, en este caso yo lo puedo considerar como equivalente, el nutriólogo lo considera como equivalente, pero vayamos un poquito a lo que estamos hablando de porciones, ¿no? Entonces, si yo le estoy diciendo a mi paciente, en este caso, regresando a esta imagen, su porción de mi paciente van a ser 150 gramos, pero los equivalentes que yo como nutriólogo voy a considerar no van a ser uno, sino van a ser la cantidad acorde a lo que encontramos dentro del sistema mexicano de alimentos equivalentes. Entonces no viene siendo un equivalente, vienen siendo varios equivalentes acorde al gramaje que encontramos dentro de este, ¿no? Entonces hay que aprender nada más a decirle a nuestro paciente las porciones, la porción que usted debe de consumir es la palma de sus manos. La porción que debe de consumir es lo que es un pulgar. La porción que debe de consumir son las palmas de su mano, ¿no? La porción que debe de consumir es el puño que usted tiene, ¿no? Aproximadamente. Y a través de esto, de estas porciones, es como el paciente va a ir también comprendiendo esa parte de los equivalentes. Se los decía ese ratito, creo, o no sé si se los mencioné, el plátano y la manzana, ¿no? Un ejemplo muy claro, no es lo mismo un plátano completo a una manzana completa. El plátano completo, si se lo vas a dar a tu paciente, prácticamente para él va a ser su porción de ese momento, de la colación o del desayuno, de donde se lo hayas colocado. Va a ser su porción del paciente, pero para ti, como nutriólogo, los equivalentes van a ser dos en el caso del plátano. En el caso de la manzana, va a ser una manzana como porción para tu paciente, que es como te está entendiendo, pero para ti va a ser un equivalente. Ajá, y quiere decir que va a ser el conteo de calorías de forma pues muy distinta. Entonces, quiero que comprendamos ese apartado nada más. ¿Ok? Visualizar hasta qué punto vamos a llegar para enseñarle al paciente tanto a consumir esos alimentos y que nosotros como nutriólogos nos aprendamos a poner en el lado del paciente, de yo lo sé porque estudié nutrición, yo lo sé porque me pasé mucho tiempo visualizando qué se requería para brindar un plan de alimentación, pero el paciente no lo sabe. Y aquí es donde debemos de recordar esa parte de volvamos al contexto en donde nosotros entramos a estudiar nutrición y no sabíamos absolutamente nada. Y se nos dijo, hagan su primer menú. ¿Y cómo lo realizamos, no? ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo lo visualizamos? Y vayamos a ese contexto donde el paciente ingresa por primera vez con nosotros y digamos que es la contrapunta de lo que nosotros hicimos la primera vez que entramos a la carrera contra lo que está haciendo el paciente en ese momento. Si no nos damos a entender nosotros como nutriólogos, el paciente pues se va a aburrir, no va a comprender y se va a quedar con muchas dudas y va a pensar que el plan de alimentación es muy caro y que el plan de alimentación necesita muchas cosas y que el plan de alimentación necesita una báscula y necesita cucharas medidoras y necesita tazas medidoras y todo eso voy a gastar mucho y entonces, ¿qué voy a hacer? Mejor ya no voy y mejor pues comienzo o sigo con patrones que normalmente tenía antes o siempre, ¿ok? Aquí coloqué, por ejemplo, ejemplos muy pues de alimentos que a lo mejor ya llevando un plan de alimentación no podemos consumir, como pizza, como la pizza y el refresco. Ajá, pero también coloqué la otra parte que sí consideramos como es carne, leche y agua. Entonces, les quiero hacer saber nada más que debemos de ser muy específicos al diferenciar una ración, una porción. Entonces, quiero que se queden con esa parte de, para las personas que son pacientes, de decir que una porción es lo que ustedes están consumiendo en ese momento. Ustedes no se maten en saber que es un equivalente aún, si apenas están iniciando. Las personas que ya van en un grado más avanzado, pues saben ya que les estamos enseñando sobre equivalentes,
pero quédense con esa parte de que la porción es lo que están consumiendo, lo que el nutriólogo les dio en ese momento, ya sea un plátano, ya sea una manzana, ya sea una taza de fruta, de verdura mixta, ya sea un pedazo de carne o ya sea una pieza de pollo. Esa es su porción que les corresponde en cada tiempo, cada momento, ¿ok? Y por otro lado, quedarnos con esa parte de enseñarnos nosotros nutriólogos en ponernos en el papel del paciente, irle enseñando gradualmente quizá la forma en cómo se van categorizando los alimentos, cómo ir contabilizando y cómo ayudarlo de la mejor manera para que no deje el plan de alimentación, sobre todo porque muchas ocasiones piensan que es caro. Entonces, seamos más conscientes y seamos autodidactas y aprendamos a enseñar para que pues todas las personas que tenemos a nuestro alcance puedan aplicar los conocimientos de forma segura y de forma agradable, ¿ok? Les agradezco de antemano por su preferencia, estoy a sus órdenes. El día de hoy les estaré mandando qué día voy a estar conectada para responder sus dudas. Pido nuevamente disculpas por lo sucedido, no lo teníamos programado, pero pues habrá beneficios, ¿no? Para cada uno de ustedes que tuvo la paciencia y la dedicación de estar pues en esta sesión más bien o en esta plática, charla. Me hubiera gustado poder interactuar más con ustedes, pero ya se dará en su momento. De antemano, gracias y pues quedo con ustedes, ¿ok? Ande Nutrición agradece su preferencia y les desea una buena noche.